esta serie. Ya estamos en la recta final de Colosenses. Vamos a leer hoy en el capítulo 2, versículos del 16 al 23. Esta serie que se llama Iglesia, el Evangelio, Iglesia y Cultura. Y hemos estado hablando acerca de los desafíos que tiene la Iglesia de Cristo en cualquier lugar en el que esté, por la influencia de la cultura que le rodea. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto, sin embargo en un sentido contrario. Vamos a ir a la lectura bíblica que está en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Y dice así esta palabra: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la palabra del Señor. Y aquí llegamos a la parte medular de la epístola a los Colosenses. Aquí llegamos a una parte de la epístola en la que podemos comprender por qué el apóstol Pablo ha estado haciendo tanto énfasis en que los colosenses tienen que mantenerse en la fe de Cristo, centrados en Cristo solamente e ignorando y reflexionando cómo la influencia de la cultura que está alrededor de ellos se ha infiltrado también en su fe y cómo esto nos está desviando de una fe que solamente tiene que estar puesta en Cristo. Esto parece fácil mantenernos en la fe en Cristo. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de cómo en la dinámica de la iglesia se puede crear también una cultura, no solamente por la influencia de fuera de la iglesia, sino una cultura dentro de la iglesia que nos desvíe de la fe puesta en Cristo. Fíjense de lo que estoy hablando. No solamente es peligrosa la cultura que está fuera de la iglesia y que influye de una manera negativa en nuestra percepción del Evangelio, pero lo que quiero que comprendamos es que también la misma iglesia puede producir una cultura engañosa que nos aparte de la verdadera fe en Cristo. De eso vamos a hablar ahora. Fíjense lo que dice. Vamos a hablar de tres aspectos. Quiero analizar tres cosas: una fe que confunde, una fe que envanece y una fe que permanece. Una fe que confunde, una fe que envanece y una fe que confunde. Fíjense lo que dice del versículo 16 y 17 el apóstol Pablo en esta sección. Les dice a los colosenses: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Esto es algo importante que tenemos que analizar. Recordemos que los primeros cristianos en casi todas las ciudades del Imperio Romano venían de un trasfondo judío. Y quizá para nosotros no sea algo tan difícil empezar a apartarnos de las ideas tradicionales judaicas, en donde pueden estar incluidos hasta los ángeles, pero para ellos era muy difícil. Venían de esas tradiciones, eran parte del judaísmo, eran no solamente ideas que salían de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero también eran ideas culturales de los judíos. Y es muy difícil pensar que para estos judíos convertidos al cristianismo era fácil rechazar todo lo que tenían en mente acerca de sus tradiciones, acerca de su cultura, acerca de su religión, y enfocarse únicamente en la obra de Cristo. Para nosotros puede parecer fácil, pero no era tan fácil para ellos. Y esto de los días de fiesta religiosa, de luna nueva
de reposo. ¿De dónde sale? Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento acerca de celebraciones que Dios le pidió a su pueblo que realizaran para recordar el trabajo que Dios había hecho para salvarlos y para honrar, por ejemplo, la salida de Egipto y la muerte de los primogénitos egipcios y todas estas cosas tenían que recordarse en las festividades religiosas. Fíjese, por ejemplo, en Isaías capítulo 66, verso 23 dice: sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Es decir, en el judaísmo había esta tradición de guardar ciertos días como una celebración especial para recordar lo que Dios había hecho por ellos, para meditar en lo que el Señor, cómo la gracia de Dios les había alcanzado, la salvación que tenían de parte de Dios. Y resulta que algunas personas que no los practicaban, algunas personas que sí las practicaban, estaban criticando a los que sí comían o bebían o guardaban esos días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Había una dinámica dentro de la iglesia en la que algunas personas decían: no, ya no debemos hacer eso. Otros decían: no importa si lo hacemos o no, sabemos que honramos al Señor. Entonces había un conflicto en guardar ciertas tradiciones. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 17: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. En la nueva versión internacional dice: la realidad se halla en Cristo, pero si ustedes tienen la Reina Valera o la Biblia de las Américas, dice: pero el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué no tradujeron en la nueva versión internacional como la realidad se halla en Cristo? Es decir, cuando dice el apóstol Pablo: miren, nadie los critique si ustedes quieren comer o no quieren comer, si ustedes quieren guardar estos días especiales o no los quieren guardar. Nadie tiene que estar juzgándolos a ustedes, porque la realidad de todas estas cosas está en Cristo. Es decir, Cristo es la realidad, es el personaje bíblico que le da sentido a todas estas ilustraciones, ideas y tradiciones que apuntaban hacia el trabajo redentor de Jesús. Prácticamente lo que Pablo está diciendo: miren, estas tradiciones no tienen ninguna importancia, porque lo real es lo que Cristo hizo. Nadie se puede justificar por guardar tradiciones. Dios no te va a tomar en cuenta si tú guardas ciertas tradiciones, si comes ciertas cosas, o si no las comes, o si tomas esto, o si no tomas esto. Eso no es lo que va a agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la obra de Cristo, es el cuerpo de Cristo, sacrificado por nosotros. En eso es en lo que ustedes tienen que pensar. Entonces ya déjense de estar criticando unos a otros y diciendo: ¿por qué ustedes sí comen? ¿Por qué ustedes no comen? ¿Por qué ustedes guardan estos días? ¿Por qué ustedes no lo hacen? La realidad de todas estas cosas, la explicación de todas estas cosas está en Cristo. Este es el punto. Dice: cuando mezclamos la fe en Cristo con cualquier otro factor en el que ponemos nuestra confianza, cuando afirmamos creer en Cristo, pero pensamos que debemos hacer algo más para hacer efectiva su salvación y su obra redentora, entonces estamos en el camino del error. Pero fíjense, no solamente del error teológico, pero estamos en el camino de desviarnos de Cristo. Dice, es como, y me encantó esta ilustración porque me parece que es muy importante. Todos nosotros hemos escuchado, o muchos de nosotros hemos escuchado, que somos justificados por la fe. Por la fe en Cristo, por la fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. Somos justificados por la fe. Pero esto, fíjense, si no lo explicamos bien, puede entenderse como que la persona que cree, entonces es a la persona a la que se le da esa gracia de ser justificado. Como si la fe fuera un mérito que alguien tiene delante de Dios, y por tener esa fe, entonces Dios le concede la salvación. Eso es un error. No hay ningún mérito, ni siquiera la fe es un mérito para recibir la gracia y la salvación que hay en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Alguien puede decir? Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, dice Pablo en Efesios capítulo 2, dice que la fe es un regalo de Dios. Es decir, ni siquiera mi fe es un mérito para que Dios me dé su gracia, sino que Dios tiene que obrar en mi vida, regenerarme y permitirme creer, y cuando creo, pues también la fe que tengo es un regalo de Dios, me ha sido dada. Dice Tim Keller algo que me gustó mucho: los que creemos no debemos menospreciar a los que no creen. ¿Por qué?
porque aún la fe que tengo no es mía. Entonces toda la salvación es una obra de la soberanía de Dios, es una decisión de Dios de rescatar a los que Él ha elegido sin que medie ningún mérito en ellos, dice la Confesión de Fe de Westminster, ningún mérito en ellos, ni siquiera la fe, y Dios les concede esta salvación por pura gracia. Y si nosotros creemos que hay algún mérito en nosotros, o creemos que hay algo que podemos hacer para justificarnos delante de Dios, entonces estamos desviándonos de la fe en Cristo. Dice, cuando la fe en las buenas noticias acerca de Cristo dejan de ser el centro de nuestra relación con Dios, entonces desarrollamos una fe que nos confunde, una fe en la que mezclamos diferentes prácticas y rituales que pueden ser buenos, pero que no deberían tomar el lugar que le corresponde a Cristo. Una persona me dijo hace un año que estábamos en una clase en una iglesia ahí en Morelos, me dijo, pastor, no sé qué pasa en mi vida espiritual, pero el año pasado, mientras yo estuve orando todos los días y leyendo mi Biblia todos los días, me sentía muy bien, me sentía muy animada en mi fe, me sentía que estaba cerca de Dios y me sentía muy bien. Este año no he sido tan constante, no he sido tan regular en mi lectura bíblica y en mi devocional y en mi tiempo con Dios. Y me siento muy mal, me siento muy deprimida, me siento que Dios está tan lejos de mí. Eso fue muy interesante, porque ni orar ni leer la Biblia es algo malo. Está fantástico, que alguien ore mucho, que alguien lea la Biblia mucho, está muy bien. El punto, ¿qué faltaba en lo que ella me dijo? ¿Qué es lo que estaba ausente en su problemática espiritual, en cómo se sentía? Lo que estaba ausente era una fe, era una confianza puesta en Cristo, en la obra de Cristo. Mi relación con Dios está bien por causa de Jesús. Si yo tengo una buena relación con Dios, si yo estoy cerca de Dios, no es porque leo mucho mi Biblia y porque oro mucho. Fundamentalmente es por lo que Cristo ha hecho por mí que yo puedo estar en una buena relación con Dios. Confiando en Cristo me mantengo cerca de Dios. Esto no quiere decir que no debemos de leer ni que debemos de orar. Debemos de hacerlo, pero no como una forma de sustituir y de justificarnos delante de Dios por nuestras acciones. Cuando cumplo, cuando soy bueno, me siento tan cerca de Dios. Y cuando no soy tan bueno, me siento tan lejos de Dios. Si alguien dice esto, se está desviando de la fe en Cristo. Si tú te sientes muy bien cuando estás obedeciendo a Dios, si te sientes muy mal cuando no estás obedeciendo a Dios, tu fe no está puesta en Cristo. Tu fe está puesta en tus obras. Te estás tratando de justificar a ti mismo delante de Dios con tus obras. Has puesto más fe y más confianza de tu corazón en tus obras que en la obra de Cristo. Fíjense cómo algo bueno puede convertirse en algo tan negativo. Cómo algo bueno puede convertirse en algo que nos aparta de la fe en Cristo. Y estamos hablando de la cultura de la iglesia. Estamos hablando de lo que a veces hacemos en la iglesia. Y de cómo haciendo cosas religiosas, cosas cristianas o cosas bíblicas, podemos estar apartándonos de la fe en Cristo. ¿Se entiende esto? Esto es algo muy importante porque es algo que nos puede confundir. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. No dejen que les prive, en el versículo 18, no dejen que se les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, es decir, de la cabeza, que es Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Es decir, la verdadera fe en Cristo nos mantiene en una libertad de pensar que depende de nosotros estar en una buena relación con Dios o no. Si guardamos los días, si comemos esto, si ponemos atención a esto, si no voy aquí, si no hago esto, si todo esto es lo que me mantiene en una buena relación con Dios o es Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice aquí Pablo habla claramente de otro objeto en la fe de los colosenses y describe algunas personas, dice, que promoviendo la adoración a los ángeles, está animando a estas personas que promueven la adoración a los ángeles, están diciendo, oigan, ¿los ángeles existen? Ok, sí existen. ¿Están en la Biblia? Sí. ¿Son servidores de Dios? Sí.
y le sirven y nosotros somos sus beneficiarios. Sí, todo eso lo vemos perfectamente en la Escritura. Bueno, ¿por qué? Tenemos que adorarlos, tenemos que servirlos, tenemos que ofrecerles algo, una manzana, una vela, incienso, alguna cosa, ¿no? Deberíamos de ofrecerles algo, porque son siervos de Dios. Fíjense que en el principio, cuando piensas en la existencia de los ángeles, en que son servidores de Dios, en que ellos ministran a Dios y también ministran a los hombres, puede ser una forma, puede ser algo que es más bien algo verdadero y es algo bíblico. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que mezclamos una verdad bíblica con algo que es mentira. Los ángeles nunca quieren ser adorados. Los ángeles nunca quieren ser adorados. Y si no, vamos a Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22. Apocalipsis 19, 10. Fíjense lo que dice esta palabra. Dice: me postré a sus pies para adorarlo, dice Juan cuando estaba en esta visión. Pero el ángel me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. No dice el ángel: cuidado. Dice: no me adores, yo soy un servidor como tú, no quiero que me adores, no deberías de adorarme, adora solo a Dios. Entonces se dan cuenta, la iglesia puede producir una cultura basado en cuestiones bíblicas mal aplicadas, basado en cuestiones bíblicas que no concuerdan con el mensaje del Evangelio y que surgen de la misma información de la Biblia y que nos pueden distraer de nuestra fe puesta en Cristo solamente. Los ángeles están en la Biblia, los ángeles son servidores de Dios y ministran a Dios y están ahí para nuestro beneficio, pero no debemos adorarlos. Dice en Apocalipsis 22, 9: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel. Otra vez, San Juan, oye, pero si en el 19 te acaban de decir esto y en el 22 ya estás otra vez adorando al ángel. Bueno, déjenme decirles algo, es que recuerden ustedes que lo primero que adoramos es lo que es hermoso, lo que consideramos hermoso. Y obviamente un ángel es algo precioso, es algo que atemoriza y que cautiva tu corazón. Entonces no podemos decir: ay, qué tonto era San Juan. Si yo viera un ángel, seguro que no lo adoraría. Claro que lo adoraría, es igual que él. Dice: me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Lo que quiero que entendamos es que ahora Pablo pasa de estar hablando de las cuestiones culturales que rodean a la iglesia en Colosas. Ahora Pablo empieza a explicarles cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia y a veces hasta con información bíblica, y que pueden, si no lo interpretamos correctamente, si no lo utilizamos correctamente, nos puede apartar de la fe que solamente debemos de tener en Cristo. Ahora, también no nos podemos decir: oye, que los colosenses no entendían esto de los ángeles. Recuerden que los colosenses seguramente, les puedo apostar que no tenían el Apocalipsis de San Juan todavía. Estamos hablando del primer siglo, todavía no está el canon, todavía no tenemos las cartas del apóstol Pablo explicando muchas cosas, todavía no tenemos la carta de Santiago, todavía no tenemos la carta a los Hebreos que explica muy bien la conexión entre la ley de Dios y cómo Cristo cumple toda esa ley de Dios. Entonces hay mucha información que les falta a los colosenses. Entonces no piensen que eran tontos, lo que pasa es que no tenían la información que nosotros sí tenemos, y pensando en que nosotros sí tenemos esta información, qué fácil es caer en prácticas que pueden distraernos de la fe en Cristo. Dice: no podemos entonces compartir de una manera efectiva el Evangelio y hacer que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siga creciendo, como lo dice Pablo ahí, ¿no? Dice: porque si se mantienen unidos a la cabeza, entonces Dios irá haciendo que crezca el cuerpo como Él quiere. Dice: si no estamos sujetos, unidos a la cabeza que es Cristo, entonces la iglesia no puede avanzar, o avanzará pero guiados por el error. Miren, a veces pensamos que solamente el crecimiento numérico es una buena manifestación de que una iglesia está bien. Y una iglesia sana debe seguir creciendo, no puede quedarse estática si está sana. Pero sabemos que hay iglesias que no son bíblicas y que crecen muchísimo, ¿no? O sea, hay personas, no sé, hay gente muy dedicada a Dios. Por ejemplo, la gente que conozco de la iglesia esta de Guadalajara, ¿cómo se llama? Exactamente, amén, hermano. La luz del mundo. La gente de la luz del mundo son personas que oran todos
todos los días de 5 a 7 de la mañana y la iglesia está llena. Y van a la iglesia todos los días durante la semana. Y están llenas. Y están grandísimas las iglesias. ¿Eso quiere decir que son bíblicas? ¿Eso quiere decir que aman a Cristo? No lo sé. Por lo menos sé que las enseñanzas no guían a las personas a Cristo, sino que se enfocan en otras cosas. Y atraen a muchas personas. Una persona que venía a un estudio bíblico, y esto se los he contado muchas veces, una persona venía a nuestro estudio bíblico por mucho tiempo y me dijo un día: pastor, se me hace muy difícil creer que solamente por la gracia en Cristo y creyendo eso, nosotros somos salvos. Usted no puede ser. Y dejó de venir después de ese tiempo que asistió a nuestro estudio bíblico. Y un día regresó, y regresó muy cambiada, se los he contado a ustedes. Regresó sin maquillaje, regresó sin enchinarse las pestañas, regresó casi sin peinarse y regresó sin sus joyas de oro. Porque como era de Guerrero, pues vendía oro de allá de Iguala, así que siempre tenía sus aretes y toda la cosa. ¿Y qué pasó? ¿Reina? ¿Qué pasó? Pues se llamaba Reina, no creo que yo le decía Reina. Reinita, ¿qué pasó? Y dice: encontré la verdad, pastor, encontré la verdad, me bauticé en Guadalajara, me llevó mi hermano allá a la luz del mundo y el apóstol me bautizó y ahora ya sé que agrado a Dios, ya no soy una mujer vanidosa, ya me quité los aretes, ya no me arreglo tanto como antes, ya ahora sí sé que estoy bien delante de Dios, sé que todo lo que hago, yo sé que esto me pone una buena relación con Dios. Eso fue una de las cosas más tristes que escuché. Entonces no quiere decir que la iglesia no deba crecer, ¿no? Así que yo diga, bueno, me justifico, bueno, somos una iglesia pequeña porque somos muy fieles. No, quien diga eso más quiere justificarse. La verdad es que la iglesia sana debe seguir creciendo. ¿A qué ritmo? No sabemos. Pero no quiere decir que una iglesia, porque tiene una gran asistencia, necesariamente están hablando del evangelio. Hay cosas más que al corazón humano, al corazón no regenerado, le parecen más lógicas que el mismo evangelio de Cristo. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Entonces, la iglesia puede crear, como vemos en estos versículos, una cultura que confunda. Podemos tener una fe que confunde, porque mezclamos a Cristo con otras cosas. Número 2, una fe que envanece. Versículo 18 dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. El apóstol entonces explica cuál es el resultado de mezclar la fe en Cristo con otras cosas y darles una importancia que no tienen. Pero describe también a las personas que insisten en adorar a los ángeles como personas que se deleitan. Fíjense, donde dice aquí fingir humildad, en las otras versiones dice se deleitan en su autohumillación. Personas que fingen humildad, pero que en realidad lo que quieren es controlar a los demás, que tú hagas lo que ellos dicen que tienes que hacer. Fíjense cómo en la iglesia surgen estas personas de forma natural. Es inevitable que surjan este tipo de personas que no enfocándose en Cristo se enfocan en otras cosas y quieren que tú hagas lo que ellos dicen, que no tiene nada que ver con Cristo. Pero quieren que te vistas de una forma diferente, quieren que comas de una manera diferente, quieren controlar tus vidas de una forma que tiene que ver más con ellos y con su sentido de poder que con el evangelio. Dice: una persona puede parecer muy religiosa y muy humilde cuando en realidad está equivocada en el objeto de su fe, y en lugar de poner su esperanza en Cristo, lo que quiere es controlar, manipular a los demás, afectando humildad. Dice: cuando las personas en una iglesia centran su fe en prácticas religiosas que llevan a cabo y su confianza empieza a estar puesta en esas prácticas, entonces el evangelio se oscurece y esas prácticas se convierten, fíjense, en una fuente de confianza personal, pero al mismo tiempo se convierten en una fuente de orgullo y desprecio para los que no hacen lo mismo. Por ejemplo, una iglesia puede crear una cultura de ayuda a los grupos vulnerables, de ayuda a personas que son maltratadas. Y entonces empezamos a trabajar en eso y empezamos a enfocarnos en eso y empezamos a desarrollar un ministerio y una cultura de nuestra iglesia y una identidad como cristianos alrededor de un ministerio de misericordia.
Y entonces empezamos a volver a las otras iglesias y empezamos a decir, ¿qué clase de cristianos tan horribles son nuestros vecinos? ¿Qué cristianos tan poco agradecidos? ¿Y qué cristianos tan poco comprometidos? ¿Y qué horribles cristianos? Gracias Dios por hacernos unos cristianos que estamos comprometidos a ayudar a los necesitados. Fíjense, trabajar por la justicia es algo que Cristo nos manda de una forma central. Si no, lean Mateo capítulo 25, lean todo el capítulo. Y son palabras de Jesús. El ayudar y el animar a las personas que están en situaciones vulnerables es algo muy bueno, que deberíamos hacer, que estamos obligados a hacer, somos cristianos. Pero si esa cultura de ayudar a cierto grupo de personas es lo que nos da nuestra identidad antes que Cristo, entonces inevitablemente nos convertiremos en una iglesia orgullosa, que nos ufanamos de lo que hacemos por Cristo. Y eso ya nos desvía de la fe en Cristo. Eso ya nos desvió. Otras iglesias, por ejemplo, se enfocan en su buena teología reformada. Nosotros somos reformados, no somos como los arminianos, así como la palabra arminiano se usa hasta en forma despectiva, ¿no? Así como un insulto, arminiano, ¿no? O sea, como si Dios no amara a los arminianos, como si los arminianos no adoraran y alabaran al Señor y sirvieran a Dios. A veces hasta mejor que nosotros, que nos ufanamos de nuestra fe reformada. Cuando una iglesia empieza a desarrollar una visión teológica y se enfoca en su visión teológica y protege su visión teológica y dice, nosotros somos los únicos fieles en esta ciudad que predicamos la teología reformada como debe ser. Somos los únicos fieles realmente a la palabra de Dios y a la tradición reformada. Entonces vamos a ser una bola de orgullosos, una bola de personas que desprecian a otros y que creen que ellos son los únicos que pueden agradar a Dios porque son los únicos que lo conocen verdaderamente. Y eso nos desvía de la fe en Cristo. Y eso es parte de una cultura de la iglesia. Pueden ser nuestras buenas acciones, puede ser nuestra buena teología. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen, que son, no sé, que están en las lomas, ¿no? Y entonces solamente va gente nice, ¿no? O sea, aquí solamente aceptamos a personas que tengan cierta educación y que vivan en cierta demarcación de la delegación o de la alcaldía Miguel Hidalgo. La verdad, si vienes de más lejos, no vengas acá, ¿para qué vienen tan lejos? Creo que hay iglesias allá en Esa o en Iztapalapa o... No tienen ahí, no hay iglesias por allá, ¿para qué vienen a nuestras iglesias bonitas? No, bueno, o sea, está bien que venga, qué bueno que venga, pero no busquen algo más cerca. Hay iglesias que se ufanan de pertenecer a un cierto segmento social. Hay personas que buscan eso, pertenecer a ciertos segmentos sociales. Entonces eso es lo que es la cultura de esta iglesia. Nosotros somos una iglesia para este tipo de personas. Ya no nos enfocamos en Cristo. Ya no nos enfocamos en vivir para Jesús. Estamos enfocados en otra cosa. Y es parte de la iglesia. Por ejemplo, si una iglesia hace de su práctica litúrgica o de un evento el centro de su servicio a Dios y de su identidad, entonces ese elemento, que no es malo en sí mismo, se convertirá en lo más importante, se convertirá en un ídolo falso y en una fuente de orgullo y vanidad que finalmente, ¿sabes qué?, destruirá a la iglesia. Finalmente la iglesia trabajará para eso en lugar de trabajar para Cristo. Calvino dice de los que se creen superiores a los demás en la iglesia. Me encanta esto que dice don Calvino. Dice, hablando de la iglesia, dice, hay otros que pecan más bien por un inconsiderado celo de justicia y rectitud que por soberbia. Dice, porque al ver ellos que entre aquellos que se predica el evangelio no hay correspondencia entre la doctrina y el fruto de vida, piensan al instante que allí no hay iglesia alguna. Dice, no deja de ser justo el que se sientan ofendidos, porque damos ocasión, y no pudiendo excusar en manera alguna nuestra maldita pereza, a la que Dios no dejará impune, pues ya ha comenzado a castigar con horribles azotes. Desgraciados pues de nosotros que con disoluta licencia de pecar escandalizamos y lastimamos las conciencias débiles. Fíjense lo que está diciendo don Calvino en este español antiguo. Está diciendo, hay personas que ven la imperfección de la iglesia y dicen, ¿cómo es posible que estas personas digan que son cristianas? No es congruente con el evangelio. Yo me voy de aquí, no puedo estar con esta gente pecadora. Y dice Calvino, el hecho de que escandalicemos con nuestro pecado a algunas personas es algo muy malo.
No deberíamos decir, ay, no aguantan nada, que se vayan si quieren. No, deberíamos decir, oye, ¿cómo estamos viviendo? ¿Por qué estamos escandalizando a las personas? No deberíamos de hacerlo. Es nuestra maldita pereza, dice, a la que Dios no dejará impune. Dice, ¿quieres que Dios te castigue? Bueno, pues sigue pecando abiertamente. Dice, pero a pesar de eso, esto de quienes tratamos, o de los que estamos hablando, faltan también mucho de su parte, pues no saben medir su escándalo, ¿no? Híjole, es que yo ya vi esto en Sergio, en Roger, el pastor sí es perfecto, pero de los demás sí veo defectos. Si todos fueran como el pastor estaría bien, pero veo cositas así, veo detallitos que la verdad no me gustan. Dice, porque donde el Señor les manda usar de la clemencia, ellos, no teniéndola en cuenta para nada, emplean el rigor y la severidad. Pues al creer que no hay iglesia donde ellos no ven una gran pureza y perfección, dice entonces, sobre pretexto de aborrecer los vicios, se apartan de la iglesia de Dios pensando apartarse de la compañía de los impíos. ¿Te das cuenta? Si tú sientes que eres superior a todos los demás cristianos porque no te gustan algunas cosas que ves en los demás cristianos, y si estás cometiendo un grave error, estás desviándote de la fe en Cristo. Dice, estos alegan que la iglesia de Dios es santa. Es cierto, mas es necesario que oigan lo que la misma Escritura dice, que la iglesia está compuesta de buenos y malos. Escuchen la parábola de Cristo en la que compara la iglesia a una red que arrastra consigo, ¿qué? Toda clase de ¿qué? De peces, los cuales no son escogidos hasta tenerlos en la orilla. Aprendan también lo que les dice en otra parábola, en que la iglesia es comparada a un campo, que después de haber sido sembrado da buena simiente, pero también es llenado de cizaña por el enemigo, y cuya separación no podrá efectuarse hasta el día que se lleve toda la cosecha. Leo también que en la era del trigo permanece escondido bajo la paja hasta que es aventado y zarandeado para llevarlo limpio al granero. Así pues, el Señor, quien dice que la iglesia estará sujeta a estas miserias hasta el día del juicio, siempre llevará a cuestas a muchos impíos y hombres malvados, y por tanto, inútiles que quieran hallar una iglesia pura, limpia y sin ninguna falta. Esto que está diciendo don Calvino no es para justificar nuestra mala manera de vivir y nuestro pecado. Es para que no pensemos que podemos encontrar una iglesia que sea perfecta y que ahí deberíamos de ir nosotros. No existe eso. Cuando el ministerio finalmente entonces de una iglesia se centra en algo secundario y no en la obra de Cristo, como estos que estaban invitándolos a que adoraran a los ángeles, dice, entonces inevitablemente la iglesia pondrá su confianza en algo más que le desviará, y esto se convertirá en objeto de conflictos y de manipulación. Si no estamos centrados en Cristo, entonces nuestra fe va a ser una fe que confunde y también va a ser una fe que nos envanece. Ahora vamos al punto 3, una fe que permanece. Dice en el versículo 20, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y en el versículo 23 dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. La pregunta que quiero aclarar es, ¿en qué sentido los cristianos hemos muerto a los principios de este mundo? Dice, para los convertidos judíos podría ser que morir a los principios de este mundo significara que murieran a sus tradiciones kosher, ¿no? Que dijeran, pues esto, no sé bien cómo lo mataron, no sé si lo desangraron bien, no sé, bueno, vamos a comerlo, estamos en Colosas, no estamos en Jerusalén. Es decir, ahora ya podrían tal vez comer sin pensar que eso los hacía inmundos delante de Dios. ¿Cómo voy a ser inmundo si Cristo dio su sangre para limpiarme? ¿Cómo puedo creer que lo que estoy comiendo, que estos camarones que me estoy comiendo, que esta langosta que me estoy comiendo, que estas costillas a la barbecue que me estoy comiendo, me están haciendo impuro delante de Dios? Si creo que Cristo es el Señor y el Salvador y que Cristo dio su vida y que su sacrificio me limpia de todo pecado. Ese es el punto. Dice, puede ser que para los convertidos gentiles de Colosas el morir a los principios de este mundo fuera dejar de creer en los poderes espirituales
de las religiones supersticiosas a las que estaban acostumbrados en el Imperio Romano, las religiones del misterio. Dice, Pablo hace énfasis en la libertad que ahora tienen los colosenses en Cristo, pero dice, si ustedes se abstienen de ciertas cosas, porque piensan que así se justifican delante de Dios, eso los llevará a una afectada piedad y falsa humildad. Me gusta cómo lo traduce. En una versión internacional dice, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato al cuerpo. La Reina Valera dice, culto voluntario en humildad y duro trato al cuerpo. Y la Biblia de las Américas dice, una religión humana, y se deleitan en la humillación de sí mismos. ¿En qué te deleitas? En lo bueno que tratas de ser, en que eres muy humilde, en que eres muy obediente, en que tú sí cumples, en eso te deleitas. Dice el apóstol Pablo, eso no es en lo que deberíamos de deleitarnos. Dice, Pablo describe a las personas que se abstienen de muchas cosas prácticamente como personas, y esto, la palabra griega que se traduce como afectada piedad, podría usarse como mojigatería. Una cosa es ser temeroso de Dios, amar a Dios y estar comprometido a vivir una vida santa, y otra cosa es la mojigatería. ¿Se entiende qué es la mojigatería? Es que no tienes límite para tu escándalo, para escandalizarte de lo que hacen los demás. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo pensando en esto, y lo dice en Romanos capítulo 14, en el verso 1 en adelante. Romanos capítulo 14, verso 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Es decir, hay diferentes iglesias con diferentes tradiciones aún en esto, ¿están de acuerdo? Hay iglesias en donde se permite o se acepta como algo normal el uso del vino, hay otras que no. Entonces, pero dice, no es el punto si se puede usar o no. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, algunos a su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. La persona mojigata, la persona que tiene una falsa humildad, siempre está juzgando a los demás para que los que lo escuchan piensen que él es mejor que los demás a los que están juzgando. Ese es el punto aquí. Dice, ahora, esto que explica Pablo sobre no someternos a no toques, no pruebes, no esto. Dice, no es una carta blanca para que vivamos como queremos. Yo creo, sinceramente, que ahora la iglesia tiene un problema. Ahora la iglesia quiere ser auténtica. La iglesia no quiere estar llena de gente mojigata, hipócrita y que afecta falsa humildad. Y eso está bien. Pero ahora creo que hemos hecho también una exageración en nuestra libertad en Cristo y decir, somos auténticos. Somos como somos, así somos, ¿no? Pues somos así y nadie nos debe juzgar. Creo que esa libertad a la que Cristo nos llama es una libertad que conlleva mucha responsabilidad, ¿verdad? Como dice el clásico del Spider-Man, ¿no? Mucho poder requiere mucha responsabilidad. Mucha libertad, porque realmente Cristo nos ha hecho libres, también requiere mucha libertad. Requiere mucha responsabilidad. Dice... nuestra fe, dice, pensamos que debe ser auténtica y que no queremos ser como aquellos que se espantan de todo. Eso es bueno, pero también dice hay un problema que la cultura de la iglesia puede producir, el abuso de la libertad que tenemos en Cristo. Dice, esta libertad puede llevarnos a ser vanagloriosos y en lugar de vivir una verdadera humildad, en verdadera humildad, esa libertad que Dios nos da, puede ser que nos hagamos jactanciosos de esa libertad y ya no la experimentamos en humildad, sino que alardeamos de nuestra libertad. ¿Podríamos crear en nuestra iglesia una cultura de alardear de nuestra libertad? También. Y eso nos desvía también de Jesús. Y eso nos desvía también de Cristo y del propósito por el que hemos sido liberados en Cristo. Dice, los cristianos entonces podemos y debemos limitar nuestra libertad en Cristo, no porque pensamos o creemos que eso nos hace mejores que otras personas, ni porque queremos manipular o controlar a nadie para que viva como nosotros queremos.
sino que nos limitamos por amor a los que no comprenden estas cosas y para seguir a Cristo sin causar confusiones. Cuando nos desviamos de la fe en Cristo, entonces hay una fe que confunde, hay una fe que nos hace vanagloriosos, pero ¿cómo llegamos a este tercer punto? Una fe que permanece. Dice el apóstol Pablo, dice, estas cosas que algunos dicen no toques, no pruebes, dice Pablo, van a desaparecer con el tiempo. Y no por abstenernos de ellos somos salvos, porque dice, eso no tiene poder sobre los apetitos de la carne. O sea, no está diciendo que no mortifiquemos el cuerpo, como nos aconseja John Owen en su libro La mortificación del pecado. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Vale mucho la pena que lo leamos. Pero no está hablando Pablo de mortificar el pecado o de que no nos importe nuestra santidad, sino lo que dice el apóstol Pablo es que no produzcamos una cultura de libertinaje o una cultura que cause confusiones a los demás. Dice, todas estas cosas van a desaparecer y no van a salvarse si se abstienen de ellas. Dice, los cristianos entonces deberíamos de vivir en esa libertad que tenemos en Cristo, sabiendo que todas las cosas van a desaparecer y que eso no es lo importante. Dice, es la fe que ve en Cristo, la cabeza, y el cuerpo de Cristo, la que nos salva del poder del pecado y de la muerte, mientras que los preceptos de no toques y no pruebes nunca podrán salvarnos. Dice, el trabajo entonces finalmente de la iglesia es señalar hacia Cristo todo el tiempo, donde vemos la muerte que merece nuestro pecado, pero al mismo tiempo vemos la vida que Dios nos ha concedido por medio de su Hijo. Y si estamos en Cristo no podemos pensar que hay algo que nos falte practicar para alcanzar su gracia y su perdón. Nos falta ser kosher, nos falta dejar de comer puerco, nos falta circuncidarnos, nos falta dejar de tomar vino, nos falta dejar de comer carne, nos falta algo en Cristo. ¿Qué les falta a ustedes en esta mañana en Cristo? ¿Qué les falta para saber que son amados, justificados y perdonados? ¿Les falta algo? ¿De qué se van a ufanar? ¿Dónde está su gloria? ¿Dónde está su orgullo? Si no está en Cristo, estamos equivocados. Dice, si vivimos entonces en comunión con Dios, solo es por la obra de Cristo. Si somos salvos, es por la obra de Cristo. Y si nos mantenemos firmes en esa fe, fíjense lo que voy a decir, es por la fidelidad de Cristo. Cuando te enfocas en Cristo, entonces tienes una fe que permanece para siempre. Porque Cristo siempre va a ser fiel para sostenerte en tu fe, en Él. Encontré un pequeño poema de Anne Bradstreet que habla sobre esto de la temporalidad de las cosas y de lo que realmente importa. Dice, el tiempo que pone fin a las cosas mortales, el tiempo que oculta la gloria aún de los reyes, de su poder y gloria ya no habrá memoria, sus nombres son olvidados, sus cosas, sus lujos y su vanagloria quedan hechos polvo en el tiempo. Ni el oro ni sus edificios escapan al poder de este tiempo. Pero aquellos que encuentren su nombre grabados en una piedrita blanca quedarán y brillarán cuando todo lo demás se lo haya llevado el tiempo. Nuestra fe en Cristo, únicamente en Cristo, va a permanecer para siempre. Todas las demás cosas, si son importantes para nosotros, deberíamos de no darles esa importancia y darle a Cristo toda la importancia que se merece. Oremos en esta mañana. Padre, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque nos llamas a poner y a reflexionar en la importancia de poner solamente nuestra fe en Cristo, en esa obra hecha a nuestro favor, y que ella sea nuestro deleite, y que ella sea nuestro orgullo, y que eso sea nuestra única gloria, Padre, y que todas las demás cosas que son secundarias se mantengan así siendo secundarias. Señor, perdónanos cuando hemos creído que somos mejores cristianos que otros, y cuando hemos desarrollado una cultura en la iglesia que se jacta de cosas de las que no debería de jactarse. Queremos vivir una humildad que no es hipócrita, una humildad que es sincera, una humildad que nos hace vulnerables, una humildad que nos hace reconocer cuánto necesitamos a Cristo, una humildad que nos lleva a servir a otros, porque entendemos que tú quieres que lo hagamos para tu honra y para tu gloria. Padre, ¿cómo podríamos contemplar a Jesús y su servicio humilde a nosotros, y nosotros vanagloriarnos en cosas secundarias?
que no tienen ninguna importancia. Gracias, Padre, por aclararnos esto en esta tarde, y gracias porque también nos permites reconsiderar también la cultura que estamos creando en nuestra propia iglesia. Que siempre estemos centrados solamente en ti, Señor Jesús, te lo pedimos en esta hora. Amén.